Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como es usual, damos perspectiva a una de las noticias de la agenda internacional y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy vamos a hablar de Siria, donde la ofensiva rebelde avanza exitosamente en territorio estratégico contra las tropas progubernamentales de Bashar al-Assad. Efectivamente, Andrés, la de hoy ha sido otra importante derrota para el oficialismo sirio. El grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham se ha hecho con el control de la ciudad de Hama, la cuarta urbe más poblada del país, después de haber ganado Alepo ya hace unos días, en lo que se considera la ofensiva más exitosa de las milicias rebeldes sirias en años, concretamente en el norte del país. Como digo, es una victoria también estratégica, como se puede ver en el mapa, ya que Hama está a escasos 50 kilómetros de Homs, la tercera ciudad siria, y a su vez Homs a 150 kilómetros de Damasco, la capital y la joya de la corona para derrocar al gobierno. Además, la toma de Hama, de alguna manera, puede poner las cosas muy difíciles para Rusia, un aliado de Bashar al-Assad, ya que, bueno, tiene bases navales y aeródromos estratégicos que podrían quedar aislados. Marta, además de la reactivación del conflicto, también se deja una nueva crisis de desplazados internos. No solo es la cuestión militar, sino la situación humanitaria. Siempre hay que hablar de esto, Andrés, también, por supuesto. Hablamos de que antes de la ofensiva de la última semana, la ONU ya registraba casi 7 millones de desplazados internos en el país, a los que se suman más de 100.000 desplazados en las últimas horas. Desplazados en áreas del norte, de la provincia de Alepo, desplazados kurdos, especialmente. Escuchemos. El impacto inmediato de esta escalada se produce en la población del noroeste de Siria. Hemos oído que 115.000 personas han sido desplazadas durante la última semana y la razón por la que han sido desplazadas es que los hospitales y las escuelas han sido atacados. Marta, hablemos ahora sobre quién está liderando esta ofensiva militar, porque también es importante. Es muy importante, por supuesto, hablamos de la Organización para la Liberación del Levante, o HTS, o Hayat Tahrir al-Sham, un grupo yihadista salafista creado en 2011 como una filial de Al-Qaeda, llamada Jabhat al-Nusra, pero que en 2016 decidió desligarse de esa organización. Así lo comentaba su líder, Al-Yolani. Decidimos dejar de trabajar bajo el nombre de Jabhat al-Nusra y volver a formar un nuevo grupo que trabaja bajo el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, señalando que esta nueva organización no tiene afiliación con ninguna entidad externa. Hablamos de que es una organización que cuenta con aproximadamente 10.000 milicianos, según las estimaciones actuales, y que se ha ido rearmando aprovechando las guerras tanto en Medio Oriente como en Ucrania. El HTS quiere derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y establecer un gobierno islamista radical basado en la Sharia, la ley islámica. Para lograrlo utiliza estrategias como los ataques suicidas y la guerra de guerrillas, y actualmente ya rige de facto en la provincia de Idlib, en el noroeste sirio. Y otras cuestiones no menores. Primero, ha buscado desligarse el HTS del yihadismo a escala internacional y le declaró la guerra a ISIS en Siria, y segundo, recibe el apoyo de Turquía. Ahora vamos a entrar más en detalle. Claro que sí, es Turquía y Rusia también, porque ¿por qué son importantes estos actores en la guerra civil siria, que por otra parte se acerca ya a su 14º año, Marta? Bien, digamos que la guerra en Siria es un tema bien complejo por la propia idiosincrasia del conflicto. También decimos que es un país de mayoría musulmana sunita, pero que desde los 70 ha estado regida por casi una dinastía o una saga que son los Assad, que son alawítas, una rama del chiismo. Partiendo de este punto, nos remontamos a la primavera árabe de 2011, cuando parte de la sociedad civil siria sunita decidió levantarse contra el presidente Bashar al-Assad, desatando una represión por parte del gobierno dictatorial y también una guerra civil multifrente, donde están presentes diferentes potencias mundiales. Bien, ahora teniendo en cuenta esos actores, ¿quién es quién y quién pelea contra quién en este conflicto? Es bien difícil esto, son varios frentes. Como digo, por un lado, las fuerzas progubernamentales, es decir, al-Assad, cuentan con el respaldo de Irán y Rusia principalmente. Durante los episodios más cruentos de la guerra civil, Hezbollah, la milicia libanesa, también participó activamente en la guerra a favor del gobierno, pero claramente ahora tiene otras prioridades. Escuchemos a Hassan Nasrallah.
Este plan para atentar contra Siria y la región ha sido rechazado. Y yo les digo, Siria triunfará y el eje de la resistencia triunfará. Por otra parte, está Turquía, que da respaldo a la mayoría de grupos rebeldes islamistas en Siria y pugnan tanto contra el gobierno como contra el Estado Islámico. En esa amalgama de grupos es donde se encuentra el HTS. La pugna entre Erdogan y al-Assad se ve clara en estas declaraciones de ambos. El Estado turco es directamente responsable del derramamiento de sangre en Siria. Las reglas de enfrentamiento para las Fuerzas Armadas turcas han cambiado ahora. Cualquier elemento militar que suponga un riesgo para la seguridad y un peligro en la frontera turca desde Siria será considerado objetivo militar. Por otro lado, Andrés, están los kurdos sirios, enemigos acérrimos del gobierno turco y que están apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea. Y finalmente, entre todos los frentes, luchan contra el Estado Islámico ISIS-Daesh, que en estos momentos opera desde la clandestinidad en los desiertos sirios después de una guerra de desgaste que acabó en el año 2016. Bien, definitivamente tú lo decías, es un conflicto bastante difícil de explicar, sobre todo en unos pocos minutos, y probablemente vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de ello en otros contextos, Marta, pero me queda una pregunta final y es ¿por qué es tan difícil poner fin a esta guerra? Bueno, pues Andrés, fíjate en el escenario actual en el que estamos, dos guerras en las que los principales aliados del gobierno sirio, Rusia e Irán, son protagonistas, más Rusia que Irán, pero son ambos protagonistas, lo que puede mermar las capacidades de respuesta de Bashar al-Assad en estos momentos, de quien los analistas dicen que podría estar en sus horas más bajas en bastantes años. Por otro lado, tenemos a Donald Trump, a punto de llegar de nuevo a la Casa Blanca y quien ha dicho que no quiere inmiscuirse en asuntos externos y podría retirar a sus tropas de Siria y el apoyo asimismo a los kurdos, un extremo que podría aprovechar Erdogan en Turquía, que quiere erigirse también como un líder del mundo islamista. Por otro lado, está la cuestión humanitaria y económica. Siria es un país en colapso con más de 23 millones de personas necesitando asistencia humanitaria el año pasado. Después de está el propio gobierno autoritario de al-Assad, que no ha dado muestras a la fecha de buscar una solución negociada, lo que choca directamente con la división social y territorial en Siria, con los kurdos en unas zonas, los rebeldes en otras, el oficialismo en otras y el ISIS en otras. Un panorama muy complejo que nos queda ver cómo avanza, ¿no?, en las próximas horas. Así será, definitivamente. Marta, muchas gracias por ayudarnos a poner en contexto lo que ocurre allí en Siria. Gracias a ti, Andrés.